Bienvenidos una vez más a nuestro encuentro con Dios, miércoles de testimonios. Es una alegría otra vez conectar con ustedes y mostrarle las obras de Dios, mostrar lo que Dios es capaz de hacer en todo hombre que venga, se acerque con necesidades, porque Dios está siempre en la disposición de ayudarnos. Y hoy estoy muy contento porque he logrado la conexión con un amadísimo hermano que acabo de conocer. Su nombre es Carlos Catari. Carlos, bienvenido a este encuentro con Dios. Muy buenos días, pastor. Gracias por esas palabras, gracias por esta invitación, gracias por abrir las puertas a su espacio. Bien, Carlos, tú sabes que es impresionante lo que yo sé que Dios ha hecho en tu vida. Estoy muy Amén. agradecido de Dios y te doy las gracias por aperturar este encuentro, por estar dispuesto a contar con tanta claridad lo que Dios ha hecho en tu vida. Y de verdad que vamos a entrar de una vez, Carlos. No sé si quieres saludar a nuestra audiencia. De verdad, mire, yo sueño con estar no solamente en digital, sino en persona allá en República Dominicana, que tengo muchísimos amigos. Será un honor estar por allá con ustedes. Qué bueno, Carlos, qué bueno. Te quiero preguntar, ¿desde Sí. qué edad comenzó tu experiencia de homosexualismo? Em, Realmente, de forma involuntaria, comenzó desde los 5 años, donde tengo recuerdos de los 5 años, cuando empecé a experimentar abuso sexual con hombres. ¿Por qué digo que empezó en esa fecha? Porque a pesar de que era abuso, el abuso no era violento. Existe abuso violento, que es donde se fuerza al niño a estar con alguien y ese niño va a experimentar cambios, probablemente vaya a rechazar a la persona, pero no fue mi caso. En mi caso fue por medio de juegos, de manipulación, de persuasión, y a mí terminó gustándome lo que yo estaba disfrutando, lo que me estaban Mm, haciendo. Entonces, esto genera que yo mismo busque por luego tener encuentros. Yo era quien incluso en momentos buscaba a mis abusadores. Entonces, desde los 5 años comienzo yo mi actividad sexual con hombres, homosexual, y a los 12 años yo me había acostado con no sé cuánto, con 8 o 7 personas ya, y ahí a los 12 fue, a los 12 descubro la pornografía homosexual, entro en todo un paquete de cosas adicionales. Carlos, había familias envueltas ahí? Sí, de esto nunca he hablado, pero sí, era familiar. Y fíjese que hasta la fecha yo he compartido este testimonio en YouTube. Yo pensé que 500 personas me iban a escribir pidiendo ayuda o que se iban a relacionar con mi testimonio. Y resulta que más de 14.000 personas, más de 1.000.000 tanto vieron el video y más de 14.000 personas me escribieron en privado pidiéndome ayuda, diciéndome que habían experimentado lo mismo. Y la mayoría de los casos estaba relacionado a la familia. Wow, wow. ¿Qué tiempo aproximado tú recuerdas que en esa niñez duró esta experiencia? Desde los 5 hasta los 12. Fueron 7 años de forma constante. Constante, yo puedo decir que habré tenido cerca de 1.000 encuentros sexuales desde los 5 años hasta los 12. O sea, esto me hizo a mí vivir en una hipersexualización extrema. En mi mente, yo solamente pensaba en relaciones sexuales, en intimidad todo el tiempo, con todos los hombres a mi alrededor. Era constante, era demasiado fuerte. Y entiendo que pues así se me había educado. De una u otra manera estos abusadores me educaron así. Y eso Wow. lo viví de forma muy intensa, al punto que a los 15 años yo me estaba prostituyendo. A los 16 entonces yo hago mi salida del closet, le digo a mi familia, miren, así yo siento que soy y este soy yo. Y ahí fue donde salió también a la luz todo el tema del abuso sexual. Wow, wow, Carlos. Y
¿Cómo reaccionó tu familia cuando tú le hiciste saber esto? Realmente hablé con mi hermana, primero porque era con quien más tenía confianza, y le quise comentar porque yo en realidad lo que quería era, por un lado, quería que me aceptaran como homosexual, quería hacer mi salida del closet y que me aceptaran y me abrieran las puertas. Y segundo, quería proteger a los niños que no vivieran lo que yo había vivido en la infancia. Y ahí fue donde mi hermana habla con mi mamá me dice, hijo, si tú no hubieses experimentado todo ese abuso que viste en la infancia, ¿estarías acá eh, declarándote homosexual? Y yo dije, uff, no sé, no había pensado en eso, yo pensé que había nacido así. Y segundo, ella me dice, por otro lado, si tú quieres proteger a los niños de que no vivan lo mismo que tú viviste, quiere decir que entonces no fue tan bueno para ti. Entonces, ¿por qué lo quieres? ¿Por qué para ti fue bueno y por qué entonces lo quieres proteger a ellos? No tiene sentido, no tiene congruencia. A mí me parece que te estás dejando guiar por lo que te pasó en la infancia. Y luego ella me lleva a una psicóloga y la psicóloga para tratar el tema del abuso. Y la psicóloga me dice, mira, sería interesante que tu vida no fuera el resultado de lo que otra persona decidió sobre ti. Y en ese momento mi homosexualidad con la que yo tenía paz, con la que yo me sentía conforme, pasó a ser una homosexualidad indeseada. Pero ¿tú te sentiste marcado por la expresión de tu mamá o no? Sí, completamente, porque yo decía, es que no había pensado en eso. Yo a los 16 años yo pensaba que yo había nacido así. Yo pensaba que yo era homosexual por nacimiento, porque desde que tengo uso de memoria yo recuerdo sentir atracción por hombres. Entonces, este, n- claro, digo yo, desde que tengo uso de memoria, pero es que a los 5 años empezaron los contactos sexuales. Entonces, de los 5 años yo siento placer con el cuerpo de un hombre, disfruto el placer de un hombre, disfruto del cuerpo de un hombre. Entonces, ¿cómo es que de repente ella me dice, bueno, y si no hubieses vivido eso, ¿tendrías deseo por hombre? Yo sé que la psicología hoy día dice que no hay relación entre el abuso y la orientación sexual. Pero yo, hablando de mi propia vida, yo no hablo de más nadie, hablando de mi propia vida, yo decía, pero es que tiene sentido. Yo fui expuesto a esto toda mi vida. Probablemente no estaría persiguiendo hombres o sintiendo deseo por hombres si yo no hubiese vivido esto en la infancia. Y ahí es donde esa pregunta que mi mamá me hizo, ¿qué tal si no hubieses vivido el abuso en la infancia? ¿Serías homosexual? Cuando ella me hizo esa pregunta, realmente me hizo sentido. Y por eso me cuestioné y dije, bueno, quizás no, quizás sí, quién lo sabe. Yo no quisiera ser el resultado de lo que otra persona decidió en mi infancia. Yo quiero decidir por mi propia fuerza. Y es por eso que se convierte en una homosexualidad indeseada a partir de esa fecha. Y antes de que tú le comunicaras a tus familiares de tu condición de homosexualismo, ¿tu Ujú. mamá sabía que tú habías sido abusado? No, nadie sabía. Nadie sabía, porque ese es el tema, esa es la diferencia entre el abuso que es violento y el abuso que es manipulativo. El abuso violento genera cambios en el niño y el niño va a manifestar y la gente se va a dar cuenta que algo está pasando con el niño, se vuelve a hacer necesidades en la cama, se hace de repente, se cierra, es silencioso, no habla, no comparte y algo te indica que está pasando una situación con el niño. Pero en mi caso no era así, porque el abuso siempre fue por medio de juegos. Eso es lo que en inglés llaman grooming, que es como engatusar al niño para que sienta placer, para que disfrute. Por ejemplo, el abusador me llegaba y me decía, ay, mira, yo tengo un lunar acá, para ver si tú tienes lunares. Y yo, pues, yo tenía 5 años, pues yo le mostraba los lunares. Y entonces él me decía, ay, mira, yo tengo lunares aquí abajo, para ver si tú tienes lunares. Y ahí empezaba entonces él a exponerme, y luego a tocarme, y luego a hacerme sentir placer. Y cuando él veía que yo estaba disfrutando, me decía, ¿te gusta? Y yo le decía, sí, sí me gusta. Ah, ok, no digas nada para que sigamos haciéndolo y te siga gustando. Entonces, una vez que me tiene completamente mordido en el placer, empieza a usar a otro nivel. Empieza a utilizar mi cuerpo, luego me decía cosas como, esto es bueno, pero no digas nada, no compartas nada. Entonces, yo estaba disfrutando. Para mí nunca fue un abuso violento, siempre lo disfruté. Hoy, ya teniendo 16 años, cuando mi mamá me hace esta pregunta, yo digo, pero es verdad. Si yo no, si yo no hubiese experimentado todo esto a lo que me indujeron, pues quizás mi vida sería diferente. Y ahí es donde comienzo a dudar de lo que experimenté y comienzo a dudar de mi orientación. Yo creo, Carlos, que hoy estamos dando muestra de cómo puede ser un niño inducido a esta condición. Yo creo que es algo que los padres deben tomar
para no descuidar a sus hijos, a sus niños y estar muy atento porque escuchándote a ti definitivamente fuiste inducido, ¿sí o no? Sí, Fuiste ujú, inducido. totalmente. Tú dices que a los 15 años ya tú estabas prostituido. Sí, pero hay un otro punto aparte del ser inducido, y es que yo fui inducido, pero al mismo tiempo mis papás se habían divorciado cuando yo tenía 7 años y yo Mm, sentía rechazo de mi papá porque mi papá mm. era, porque yo era amanerado. Entonces yo era amanerado, yo era más delicado, yo era más sensible, y mi papá me rechazaba y yo sentía ese rechazo, y mi mamá también me lo dijo, después adulto, ella me dijo, sí, tu papá también sentía ese rechazo. Hoy día mi relación con mi papá es excelente, pero en ese tiempo esa herida de rechazo estaba allí. Por el otro lado, mi mamá era una mujer súper estricta. Ella era la directora del colegio donde estudiábamos y era un colegio militar. Entonces teníamos el militar en la casa y el militar en el colegio. Y Wow. eso era muy intenso porque yo nunca sentía que estaba a la altura de lo que mi mamá deseaba de mí. Entonces, el rechazo de mi padre, el no ser suficiente para mi mamá, el tema del abuso sexual, todo era un cóctel que se estaba formando allí en mi identidad. Y yo siempre, lo que siempre me acompañó desde muy niño era ese sentirme poco hombre o no suficiente. Y aparte de eso, estos hombres me utilizaban como para su placer, entonces yo sentía que dentro de mí mi único propósito era darle placer a los hombres. Por eso es que a los 15, a los 12 años, cuando ocurre un episodio con mi papá, recuerdo que estaba yo lo estaba acompañando a un sitio y alguien se acerca a él y le dice, ah, mira, este es tu hijo, el que tiene cara de dijo una grosería, pero él dijo, el que tiene cara de homosexual. Yo esperaba que mi papá me iba a defender y mi papá no dijo nada. Entonces, cuando mi papá no me defiende, luego en el carro él me dice, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no le respondiste a esta persona? Y yo no le dije nada a mi papá, pero dentro de mí yo dije, ah, ¿tú piensas que yo soy homosexual? Prepárate porque vas a ver al más homosexual que hayas visto en tu vida. Eso lo dije dentro de mí. Wow. Y recuerdo que a partir de ese momento descubro que tengo un superpoder, que hoy entiendo que es otra cosa, pero era un superpoder que me permitía conectar solamente con una mirada, dos miradas, ver a un hombre y saber que ese hombre también tenía interés por hombre. Entonces, una, dos miradas y nos íbamos a la cama, desde los 12 años. Y a Wow. los 15, entonces alguien me ofrece dinero. Y yo dije, ah, pero es que aparte, esto ya me gusta y de paso me ofrecen dinero, pues mejor todavía. Y ahí es donde empiezo a prostituirme. Pero todo de una manera muy orgánica, si lo puedo decir. Y ya a los 16, a los 15, 16, yo descubro la comunidad LGBT y realmente yo descubro esta comunidad y yo me siento finalmente, me siento en casa, finalmente siento que hay alguien que me entiende, que no me juzga, que no me rechaza, que no me critica, donde yo puedo porque yo vivía rechazo en la escuela, rechazo Se está cortando. hablar con mi familia y decir, soy homosexual, y por eso yo digo que la comunidad, la agenda LGBT en ese momento fue un lugar de seguridad para alguien que era rechazado hasta dentro de su propia familia. Mira, tú has dicho algo bien interesante. Eh, ¿Tú aprendiste algunas cosas modales con ese grupo o desde niño ya tú venías con ese amaneramiento? Desde muy niño ya ahí me gustaba jugar con Barbie, jugar con muñecas, ya esto venía de muy niño. Claro, yo hoy día entiendo, o sea, la gente dice, bueno, naciste así. La verdad es que, lo voy a decir, lo voy a decir así, una cosa es ser sensible, ser delicado, y eso no tiene relación con querer dar el trasero. O sea, no tienen relación. Una cosa es que tú seas sensible y delicado y otra cosa es, o sea, ¿cuál es la relación entre ser sensible y delicado y tener que someter tu cuerpo al cuerpo de otro hombre? Lo que pasa es que hay un enlace entre ser sensible y delicado y entonces, por causa de nuestra cultura, el machismo te dice, tú no eres suficientemente hombre. Y Mm. creo que eso es algo que está más enracinado de lo que podemos pensar. Pero hoy día yo entiendo, y yo lo he dicho a la gente, yo no entro en el debate, bueno, es que se nace o se hace, eso para mí no me importa. Todas las veces que quise entender si yo había nacido, si me había convertido, si eso no lleva a nada. Yo entiendo hoy día, porque estoy viviendo una vida diferente, que independientemente que tú creas que naciste o que te hiciste, todo ser humano en esta tierra necesita morir y nacer de nuevo en Cristo Jesús.
Y en la Amén. nueva vida no hay nada que ver con el pasado. Amén, amén. ¿Todavía te quedan rasgos de afeminamiento? Mi esposa dice que no, pero yo creo que a veces se me sale una que otra cosa. Una que otra pluma por ahí cae, pero lo que pasa es que ya no me importa. Sí, Y de no, yo te verdad, pregunto, mira, escúchame, ¿por qué ajá, te pregunto? Porque en día pasado tuve un encuentro con un ex homosexual y él ok. dice que el pecado está en acostarse, pero que ya él no se acuesta, pero lamentablemente a él le quedan esos rasgos y la gente a veces se confunde. Y él dice, eso nunca se va. Yo creo que aquí hay varias cosas. Realmente una de las luchas más fuertes es contra el amaneramiento. Yo era muy amanerado. Yo bajaba las escaleras y parecía Celia Cruz. O sea, las caderas que se movían como una Miss Venezuela. Era impresionante. Y yo decía, pero ¿cómo hago para caminar como un hombre? No entendía. Era una lucha muy fuerte. Porque yo voy a decir algo de una vez. Yo respeto a aquel que se asume homosexual y quiere vivir su vida en función de lo que siente y valientemente sale al mundo y decide vivirlo así, porque eso toma mucha valentía hacerlo, pero al mismo tiempo respeto a aquel que no está conforme con vivir en función de lo que siente, no está conforme con su atracción por el mismo sexo y quiere salir de allí. Los dos para mí son respetables y en los dos hay Sí, libertad. Solamente un encuentro con Dios puede hacer la diferencia. Ahora, amén. ¿qué pasa? Que yo me acuerdo que para poder hilar las cosas, el caso es que a los 16 años, cuando yo quiero, me siento que ya no quiero ser homosexual, yo empiezo a forzarme a cambiar mis maneras. Entonces me miro en el espejo, entonces en lugar de mover la muñeca de esta manera, pues trato de mover el antebrazo completo. Entonces cuando camino pongo los pies derechos y no camino de esta manera. Busco cómo quitarme los amaneramientos que habían en mí, que no puedo decir si los había aprendido o no. Pero por otro lado, dije yo, bueno, si no me gustan los hombres, pues tienen que gustarme las mujeres, porque ya no quiero ser homosexual, pues tengo que ser heterosexual. El peor error de mi vida, querer pasar de una homosexualidad indeseada a una heterosexualidad forzada. Yo no creo que en tus fuerzas tú puedas cambiar tu orientación sexual. No lo creo. Yo no sentí, para mí no es que no sentía atracción por una mujer, es que para mí una mujer y una silla era lo mismo, es que no había nada. Entonces, forzarme a estar con una mujer fue lo peor que hice. Yo me acuerdo que me forcé y yo salía de un encuentro con una mujer solamente convencido de cuán homosexual yo era. Pero entonces al mismo tiempo no podía estar con hombres porque tenía dentro de mí esa lucha de qué tal si no hubiese sido abusado, es que estaría acá. Y ahí me encontraba en ese meollo cuando en un momento dado fui al cine con una muchacha que era mi novia, pobrecita, porque yo le era infiel con hombres. Yo voy al cine con ella y resulta que la película que estaban por lanzar, yo no tenía ni conocimiento de qué era. Cuando voy a comprar los tickets, me dicen, mira, no, los tickets están vendidos hasta el próximo martes, 5 días de avanzada estaban vendidos los tickets. Y un muchacho nos escucha y nos dice, mira, a mí me quedan 2 tickets para esta película, ¿los quiere? ¿Ves para la función que comienza ahora mismo? Y yo los tomo. Y él me dice, ¿ustedes son cristianos? Y yo le digo, ¿qué es eso? Y la que era mi novia le dice, no, somos católicos. Y yo le digo, somos católicos. Yo era ateo, yo no conocía nada acerca de Dios. El filme en cuestión es La Pasión de Cristo. Pero mira, Carlos, antes que tú me Dígame. cuentes sobre esa película, déjame que no se me quede atrás esta pregunta. Tú decías que te llevaron a consultas psicológicas, Ujú. porque eso pasó antes del cine. ¿Qué pasó Claro. después de Ujú. eso? Después de esa consulta. La psicóloga realmente ya no estaba buscando que yo cambiara mi orientación. La psicóloga lo que estaba buscando es que yo tuviera un periodo de latencia donde yo pudiera pasar por lo menos un año sin contacto sexual de ningún tipo para que yo mismo decidiera qué era lo que yo quería hacer con mi vida. ¿Por qué? Porque ella me dice, toda tu vida has estado expuesto a la influencia sexual de otra persona. Desde los 5 años no tienes ni conciencia de nada. Y ya sería bueno que pudieras hacer una pausa y ver qué es lo que tu cuerpo va a buscar. Y bueno, si vas a ser homosexual, pues que lo seas, pero que sea tu decisión. Si vas a ser heterosexual, pues que lo sea, pero que sea tu decisión. Sin embargo, en mi mente ya se había anclado el deseo de cambiar porque yo dije, yo no quiero ser el objeto o el resultado de lo que otra persona decidió en mi infancia. El problema es que me seguían gustando los hombres. Wow. A pesar de decir, no quiero ser esto, veía a un hombre y sentía atracción, sentía deseo. Entonces digo, bueno, no quiero, pero esto es lo que siento. Y con el tema de las mujeres, eso no cambió nada en ti cuando te decidiste ¿Qué? acercar a una No, mujer. peor, me fue peor.
Fue peor porque no sentía atracción por una mujer y del cuerpo de una mujer me daba asco. Esto yo sé que estoy diciendo algo muy fuerte, pero no es que yo podía pensar en un hombre y sentía placer, pero pensaba en una mujer y decía, oh, que no quiero ni tocarla. Entonces Wow. forzarme a hacerlo era peor todavía, era más traumático. Fue un desastre. Te llegaste a Fue, deprimir en algún momento? uy, depresión, pensamiento suicida, constante pensamiento suicida. Y al punto, bueno, un punto intenté lanzarme ya de un edificio, pero realmente muy fuerte, porque no sentía. Entonces no quería sentir atracción por hombres, quería sentir atracción por mujeres, pero no podía, no lo lograba. Imagínense ustedes, para funcionar físicamente con una mujer, si no podía, si no sentía nada, yo tenía que pensar en hombres, era un desastre. Lo que yo Wow. pensaba que era la solución era el veneno. Háblame del cine ahora y la película La Pasión de Ok, Cristo. resulta que nosotros éramos ateos, bueno, católicos no practicantes, pero realmente mi mamá era profesora de química, física, biología. En la casa teníamos un pensamiento crítico. Hablar de Dios era un absurdo. En la casa hacíamos chistes, nos burlamos de Jesús. Realmente no había nada que dijéramos, ah, sí, creemos en Dios. Así que para mí la idea de Dios era un absurdo. Cuando yo voy al cine, nadie a mí me había nunca como hablado del Evangelio de esa manera. Y yo sin que nadie me explique, yo estoy viendo esta película y yo entiendo que Jesús hizo eso por mí. Yo no entiendo, nadie me lo explica, pero yo entendí que Él hizo eso por mí. Y yo salí de esa película queriendo que todo el mundo fuera al cine a ver esa película porque algo había allí. Y yo me acuerdo que me convertí en un evangelista sin saber qué era el Evangelio. Y le empecé a decir a todo el mundo, vayan a ver esa película, tiene algo esa película, tienen que verla. Y una señora, que era la vecina que vivía frente a mi casa, Dulce García, ella es la única persona a la que yo le digo, tienes que ir al cine, tienes que ver esa película, es la única persona que me dijo, Carlos, lo que viste allí es verdad, Jesús hizo eso por ti. Y yo Wow. decía, ¿de verdad? Me dijo, sí, mira, está en la Biblia. Y ella en 3 horas me compartió desde el Génesis hasta el Apocalipsis y me mostró a Jesús por toda la Biblia. Era impresionante y yo decía, yo quiero más, yo quiero más. Y que como varios días, no recuerdo cuántos días después, leyendo la palabra, ella me dijo, cuando tú entiendas que Jesús y el Padre son el mismo, algo te va a pasar. Y yo dije, ok, y en eso estoy leyendo la Biblia y yo dije, bueno, pero es que solamente tú, Jesús, podías ser o sea, solamente un padre puede entregar su vida por sus hijos, y tú eres el hijo y tú lo entregaste, tú eres el padre, ustedes son el mismo, ustedes son un Dios, y en eso abro mi Biblia, creo que era en Juan 10:30, donde dice, porque el Padre y yo uno Una somos. misma cosa Y somos. boom, tuve mi conversión. Wow, wow. Eso Buscaste una fue, iglesia. de hecho, fui a la iglesia con ella. Pero aquí hay un punto muy importante. Mucha gente sabe, mucha gente dice que, y es la experiencia de muchos cristianos, cuando tenemos un encuentro con Dios, pues la vida nos cambia, ¿cierto? La vida se nos prende la luz y pasamos de las Así es, tinieblas a la luz. así es. Pues no fue mi caso. Lamentablemente, yo tuve ese encuentro con Dios y mi vida se puso peor. Peor en creces. ¿Por qué? Porque lamentablemente, en lugar de entrar a una iglesia donde me iban a enseñar acerca de todo lo que Dios había hecho por nosotros, el Evangelio, de la palabra, de la cruz, de la salvación, de la resurrección, de la vida en el Espíritu, lo que hicieron fue darme ley y religión y decirme, bueno, ahora tú tienes que dejar de hacer esto y dejar de hacer esto y dejar de hacer esto y tienes que esforzarte por honrar a Dios y tienes que esforzarte y tienes que esforzarte. Entonces todo se convirtió en mis propias fuerzas. Y 1 Corintios 15:56 lo dice, la fuerza del pecado está en el mandamiento. Entonces, mientras más mandamientos me daban, más fuerza tomaba el pecado en mí. Y yo ahora me encuentro atado al pecado. Yo le digo al pastor, pastor, mire, yo tenía esta situación, ya yo quería cambiar, pero ahora que conozco lo que dice la Biblia, pues más quiero cambiar. ¿Qué hago? Entonces él me decía, bueno, tienes que dejar la pornografía, los encuentros con hombres, los encuentros con mujeres, tienes que dejar todo. Y yo decía, ok, bueno, si usted dice que eso es el cristianismo, pues lo voy a hacer. Falso, era horrible. Yo mientras más me esforzaba, peor me iba. Más estaba Wow. atado. Y yo le decía, pastor, pero es que estoy más atado, ¿qué hago? Y me dice, bueno, pídele a Dios. Y Dios es todopoderoso. Y yo decía, ok, entonces, Señor, ya yo quería cambiar. Y mira lo que dice tu palabra acerca de este tema, pues ahora te digo, cámbiame. Cámbiame, Señor. Tú que eres todopoderoso, tú que todo lo sabes. Y comienzo a pedirle a Dios que me cambie. Y parecía que mientras más le pedía que me cambiara, más me gustaban los hombres. Wow. Era peor. Era como si había un techo. Como si había un techo de concreto. Y mis oraciones no pasaban en ningún lado. Y así pasé años pidiéndole a Dios que me cambiara. Cuidado, sé que están conectados, Elías, de aquel lado. Voy a ir a hacer terapias de conversión porque escuché de la
Y yo dije, bueno, Giancarlo, bueno, probablemente lo que tú estás viviendo es porque es por causa del abuso, del rechazo de tu padre, de lo que tu mamá era muy estricta y por eso pues tienes esa atracción. ¿Cómo el saber la atracción? Yo lo que quiero es la atracción. A mí qué me importa de dónde viene esto. Yo lo que quiero es que hago con lo que siento. Y en eso ellos me decían, bueno, Óyeme. jugar fútbol con los hombres, me vas a mandar a jugar con hombres Qué barbaridad. en mi cabeza. Y entonces, yo lo único que me acuerdo también, yo salía de esas terapias convencido de cuán homosexual yo era. Y solamente alimentando más mi deseo de cambiar, que Dios no me respondía y que yo no sabía qué hacer. De verdad, ese tiempo en la iglesia fue peor en todos los sentidos. A los 3 años estando en esa iglesia, mi hermana muere en un accidente. Me molesto con Dios y le digo, bueno, tú no eres tan buen Dios como tú dices. Ni me cuidaste en la infancia, ni me quieres cambiar como tú dices que tengo que ser para hacerte agradable. Tampoco protegiste a mi hermana. ¿Sabes Carlos, qué? Yo me voy. Carlos, pero Sí, antes tú estabas en la iglesia y seguías practicando el homosexualismo. claro, yo recuerdo que yo le decía, pastor, yo decía, pastor, pero es que no puedo porque sigo cayendo. Y el pastor me decía, Carlos, es que esa es la naturaleza pecaminosa, que te lleva cautivo a pecar. O me decía él, tienes que luchar contra la carne. O es la concupiscencia que te lleva cautivo también a pecar. Yo decía, bueno, pero si es mi propia naturaleza, y si es la concupiscencia que está dentro de mí, y si es la carne que está en mí, ¿cómo hago? ¿Con qué fuerzas lucho? Y yo no lograba. Y yo por mucho que resistía y resistía y resistía, terminaba cayendo. Entonces, al principio caí en pornografía y luego al tiempo volví a tener otra vez relaciones sexuales con hombres y luego volví a la iglesia y llegaba llorando y me arrepentía y volvía y el deseo que se encendía dentro de mí por pecar era más fuerte que mi voluntad y volvía a caer y no sabía qué hacer. Wow, ¿te Y sentías en un esa posición hipócrita? estuve. Me sentía un hipócrita y dije, bueno, me tocará hacer el rol de hipócrita y decirle al pastor un día que ya estoy bien porque me cansé. Entonces le decía, no, pastor, ya todo está bien, todo está bien. Y salía, me hicieron hasta diácono en la iglesia. Y salía de la iglesia y me iba a pecar porque era lo que ese deseo dentro de mí me llevaba a hacerlo. Y yo Wow. no sabía cómo decir que no, porque yo decía, si esto es lo que siento, pues antes en el pasado me sentía homosexual y por eso me acostaba con hombres, pues ahora siento el deseo de acostarme con hombres y si este deseo está en mí, pues soy yo, tengo que obedecerlo. Y me hacía esclavo de lo que sentía. Wow. ¿Cómo Y afectó? siempre pidiéndole a Dios que me cambiara las sensaciones. Todo el tema era las sensaciones. Sí, sí, Perdón. sí. Yo te comprendo de verdad. ¿Cómo afectó la muerte de tu hermana que decías con Ujú. tus emociones, tu relación con el Señor y la homosexualidad? ¿Cómo Bueno, intervino eso? yo me acuerdo que yo le dije a Dios, bueno, ¿sabes qué? Chao contigo. No quiero más nada contigo. Tú realmente no eres tan buen Dios como tú dices. Wow. Eres un mezquino. Tú no me quieres responder mi oración. Teniendo el poder para transformarme, no lo haces. Yo me voy de acá. No protegiste a mi hermana. Eres todopoderoso. No te dio la gana de salvarla. Yo estaba muy molesto. Generalmente en la iglesia decimos, Señor, hágase tu voluntad, Dios mío, tu voluntad. Y yo le decía, haz lo que te dé la gana. De todos modos vas a hacer lo que te dé la gana. Yo estaba molesto con Dios. Con Dios. Y y recuerdo que a los meses conocí a un muchacho y yo dije, bueno, conocí que me gustaba y resulta que él estaba en la misma posición que yo, él también quería cambiar, él también había ido a terapia. Yo dije, ok, vamos a ayudarnos juntos. Yo dije, pero dentro de mí no le voy a compartir de Dios para que no se convierta, porque si se convierte me deja. Porque a todas estas que yo me había ido de la iglesia, yo sabía que la Biblia era la verdad, yo sabía que era la verdad, pero de todos modos no lograba conectar mi vida, mis sensaciones con la verdad. Y esa era mi lucha. Entonces, cuando estoy con esta relación con este muchacho, él termina yendo a la iglesia y nos hacemos novios, duramos 7 años de noviazgo. Wow. Y en ese tiempo volvimos a la iglesia y le dijo, pastor, mire, vuelvo yo al mismo pastor y le digo, pastor, mire, aquí está, ya no estoy molesto con Dios. El problema es que ahora tengo novio.
¿Y qué hago? Y él me decía, y el pastor ya no sabía qué hacer, él decía, ¿qué hago con este loco? Y él decía, bueno, tienen que acabar la relación. Y nosotros intentamos, pero nada, no se podía. O sea, era una fuerza interna que nos llevaba cautivo y no entendíamos qué era. Entonces, Este, cuando te y fuiste de la entonces, ajá, iglesia, profundizaste más en tu práctica homosexual. todavía más, mucho más a fondo. Y al punto de que ya después, cuando Dios me vuelve a llamar en amor y vuelvo a la iglesia, ahí le comparto a este muchacho, él se convierte, vamos los dos a la iglesia, tratamos de acabar la relación, no se puede, y en eso yo dije, mira, vámonos a una iglesia más grande donde no nos va a conocer y podemos entrar y salir y nadie se entera. Y nos fuimos a una iglesia como de 5.000 personas. Y dije, bueno, en esta iglesia entramos y salimos, dije, por lo menos aquí doy el diezmo, vengo los domingos, estoy con un solo hombre, algo de esto tiene que serle agradable a Dios. Yo intentaba. Wow, Carlos, mira, yo veo a Dios en tu vida, ¿eh? Yo veo a Dios en tu Amén. vida. Yo lo veo claro y entiendo que desde muy temprana edad Dios te tenía dentro de sus planes y te Amén. pudo sostener hasta hoy. Porque, ¿qué pasó después de la muerte de tu hermana? Ese dolor que tú tenías porque tú eras pegado a ella. Ujú. ¿Te obró Dios para que ese dolor y esa depresión y todo lo que de ahí se desprende, Dios intervino para que cambiara en tu vida? En cuanto Sí, a sí, en eso un del momento dolor. dado, sí, al duelo hubo un momento después de 8 meses de duelo extremo donde sentí una paz que sobrepasa todo entendimiento y entendí que Él me estaba dando esa paz. Y eso fue lo que me hizo volver. Oye, hay una pregunta que yo te quiero hacer. Adelante. Pero, No ¿qué creo fue que lo haya más pregunta que no haya profundo escuchado. qué fue lo más profundo que tú llegaste en la práctica del homosexualismo? No puedo decir que haya una cosa, sino más bien la cantidad. Ok. Yo diría que luego para nada más conectar, cuando pasé 7 años de relación con este muchacho, al año de mudarnos, nos mudamos a Canadá y en Canadá la relación se acaba. Y estando acá, entonces yo recuerdo que yo dije, bueno, tengo toda mi vida tratando de cambiar y no lo he logrado. Y pido a Dios que me ayude a cambiar y no logro cambiar y bueno, quizás yo estoy entendiendo mal la palabra y me pongo a buscar para interpretar la palabra de forma diferente y busco busco en internet cómo ser gay cristiano. Entonces, fíjese algo, en el principio yo era homosexual en función de lo que sentía. Luego entro a la iglesia y empiezo a luchar contra lo que siento. Y al final, por la frustración de que mis sensaciones no cambian, entonces busco torcer la palabra para que se someta a lo que siento. Wow. Ese para mí fue el peor estado en el que yo pude estar jamás, en el Ujú. buscar torcer la palabra para que se someta a mis sensaciones. Y allí me doy cuenta que tampoco tengo paz, que no tengo nada, sigo igual al sexo con hombres, a las aplicaciones, a la pornografía, todo. Y yo puedo decir que a esa fecha yo había tenido intimidad con más de 600 hombres a lo largo de mi vida y más de 20 años consumiendo pornografía, haciendo y deshaciendo con mi cuerpo sin ningún tipo de límite. Entonces, por eso digo, no es lo que hice, sino cuántas veces lo hice, cuántas cosas hice. Mm, Eh, el nivel de promiscuidad era extremo, era una cosa que no podía controlar. Ahora, ¿qué pasa? Que en ese año, esto fue en 2014, tuve un encuentro con una pareja cristiana, ella se llama Yuiris, él se llama Leo, y era la primera vez que yo veía a unos cristianos que la presencia de Dios se les salía por los poros. Y ellos no conocían mi historia, no conocían lo que yo estaba viviendo, ni lo que yo estaba haciendo, no me estaban evangelizando, pero la relación que ellos tenían con Dios era tan íntima que como ellos te conocen. Pero bueno, estoy muy lejos, pero me encantaría. Ese día, estando en la oscuridad plena, ver la luz en otra persona me trajo el deseo de conocer a Dios como ellos los conocen. Ellos se hicieron la sal del mundo. Ellos me produjeron sed de lo que ellos tenían, solamente de verlo. Y yo dije, Señor, yo quiero lo que ellos tienen. eso fue en Y recuerdo Canadá. que a los meses, eso fue en un viaje a Perú, en un viaje a Perú. Y de Pero vuelta a antes, Canadá, antes de Perú, tú vivías en Canadá.
En Canadá. Sí, lo que pasa es que yo paseo mucho. Yo brinco mucho de un país a otro. Entonces, estábamos en Canadá, pasé unos años en Canadá, luego viajé a Perú unos meses y luego volví a Canadá. En Canadá son muy liberales con este tema. ¿Te Más de lo atrajo que te eso? imaginas. ¿Te atrajo eso? Eh, Me daba, sí, sí, o sea, me daba igual y donde hay saunas, le llaman a eso, que son sitios donde vas y haces lo que te dé la gana con quien sea. Te acostaste con gente, no le viste ni la cara, ni supiste el nombre, y yo estaba en un nivel de depravación muy alto. Wow, wow. Y Antes yo no de, entiendo cómo no an- me contagié de nada. Eso es un milagro. te estoy diciendo, yo estoy viendo a Dios protegiéndote. Amén, Estoy viendo a Dios protegiéndote porque el tema es que Dios tiene planes con el hombre. No amén, importa su amén, condición, Dios tiene planes y al final Dios hoy te ve como te va a ver allá cuando Él se presente por ti. ¿Tú sabes? amén, amén. Ujú. Entonces, que el hombre tenga las condiciones muchas veces para presentarse delante de Dios, en cierto modo es difícil calificar, solo que la gracia de Dios Amén. nos ayuda, Es la única. Carlos. Sí. Cuando te Amén. fuiste a Canadá, antes de irte a Perú, en tu deseo de hacer cosas distintas, ¿te envolviste en algún medio productivo? En el sentido sexual. No, en el sentido de producir dinero. Sí, claro. Bueno, yo en Venezuela a mí me iba muy bien. Yo estaba en la industria automovilística, yo vendía autos Ok. y, en ese momento en Venezuela se hacía muchísimo dinero en esa área y yo llegué acá a Canadá con dinero y yo pensaba que me iba a ir súper bien y resulta que acá me fue de malísimo. Luego me metí en un negocio que me fue peor y luego perdí todo mi dinero y ya estaba casi que en la quiebra. Entonces, en Venezuela me ha ido muy, muy bien, pero acá eso fue un desastre, un desastre, un desastre. O sea, económicamente en Canadá no te fue bien. En ese inicio no. Ya Mm, después cuando tuve un encuentro con el Señor, las cosas fueron tomando otro orden. ok. Tú, tú me dijiste que decidiste buscar a Dios en el 2014. Buscarlo de forma diferente. Háblame de Y eso. ahí, porque yo iba a la iglesia, pero tenía mi lucha con la sexualidad. Ujú. Entonces dije, no, necesito buscar a Dios de forma diferente y ahí fue donde busqué en internet cómo ser gay cristiano. Y dije, para ver si consigo algo. Y ahí conseguí un montón de cosas, conseguí un montón de teología que hoy día considero herejía, donde se dice, bueno, que Jesús, cuando él sanó al servidor del centurión, ese servidor era el amante del centurión y Jesús estaba afirmando una relación homosexual. O que David y Jonatán eran la primera pareja gay. O que Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo y prójimo es prójimo, aunque sea hombre. Y yo dije, well, ahí está, eso es lo que me pasa. A mí me gusta amo a mi prójimo que es hombre. Entonces soy homosexual y Jesús lo acepta. Son unas cosas de loco. Wow. Tiraste la Entonces todo ese toalla, torcer de la palabra. Ujú. tiraste la toalla en un momento dado al considerarte gay cristiano. Sí, ese 2014 yo me consideraba gay cristiano y yo pensaba que finalmente había conocido la verdad. Y me acuerdo que llamaba a mis amigos, a mi mamá, a mis hermanos, y les dije, bueno, ya se acabó, ya no sigo luchando con esto, tengo demasiados años luchando con esto, ya me acepté, aparte puedo ser gay cristiano, salgo del closet definitivamente, porque yo entraba y salía tanto de ese closet, que ese closet tenía puertas giratorias ya, de Wow. tanto que yo entraba y salía. Porque yo decía, salía del closet, ¿por qué salía del closet? Y decía, bueno, esto es lo que siento, ya no puedo luchar más. Entonces salía del closet. Cuando estaba afuera decía, sí, esto es lo que siento, pero la palabra dice, entonces vuelvo para el closet. Sí, pero esto es lo que Wow. siento. Bueno, salgo del closet. Sí, pero la palabra dice y entro para el closet. Y así me la pasaba. Era un tormento, un tormento. Hasta Wow. que finalmente descubro esta nueva herejía o teología, que era una herejía, y digo, no, pues se acabó. Ahora soy gay cristiano, ya no hay más closet, soy libre. Pero me doy cuenta que no tengo paz en el corazón, que sigo entregado al mismo pecado, a la pornografía, a los encuentros sexuales, a todo. Y yo digo, bueno, pero si esta es la verdad, ¿por qué sigo aquí así? ¿Por qué sigo triste? ¿Por qué sigo igual? Y fue allí donde conocí a Yubiri y a Leo y solamente ver la relación de Dios con ellos, eso me hizo querer desear tener lo que ellos tenían. Wow, wow. En Canadá llegaste incluso a vivir en la pobreza, o sea, durmiendo en Sí, sí, sofá. sí.
Nada. Totalmente. De hecho, después de volver de Perú de ese momento, eso estamos hablando de noviembre de 2014, hay una familia venezolana que vive acá en Montreal, cerca de Montreal, que se llama, es la familia Castro. Ellos me reciben en su casa, Luby Castro me recibe en su casa, y ella me dice, mira, el único espacio que tengo es acá en el sótano, en una cama inflable, un colchón inflable. Yo no sé si usted ha dormido en un colchón inflable, pero eso se desinfla en la noche. Entonces yo amanecía pegado al piso, mi ropa y mis cosas estaban en bolsas negras alrededor de mí. No tenía nada para comer. Comía pasta con, con salsa de tomate de la que agarraba de los restaurantes McDonald's. Sí. Y a veces comía pan ya tenía moho, ya estaba nacido, estaba expirado. Y yo quitaba el pedazo vencido y me comía el resto del pan. No tenía nada. Y allí en ese quebranto total de mi persona, fue donde finalmente ocurrió algo que hizo un cambio en mi historia. Wow, wow. Carlos, yo te hablo tan claro de estas cosas porque al final lo que más queremos resaltar es de dónde Dios te sacó, de Amén. dónde Dios te sacó. O sea, queremos mostrarle a la gente crudamente, crudamente. O sea, no solemos tomar posturas, sino que hablamos claro porque al final lo que va a quedar es lo que Dios hizo, como sus milagros, como sus maravillas, como su amor, como sus portentos nunca se apartan del hombre, del ser Amén. humano, cómo Dios nos ama estando en los peores momentos, en los peores lugares. Fíjate cómo tú dices, Amén. tuve dinero, produje dinero en Venezuela, yo hacía esto, hacía aquello, viene a Canadá, tal vez pensando en la libertad sexual que hay ahí. Sin embargo, fíjate que pasaste el momento más triste, más solo, de más pobreza extrema, sin tener dónde dormir. Entonces, es muy importante nosotros resaltar eso. Por eso te hago las preguntas, aunque tú digas, bueno, pero ¿y qué tanto me repite ese tipo de cosas? No, 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 está bien. Está bueno. Aparte que yo estoy Estando, tan acostumbrado que para mí es normal y yo sé que no todo el mundo vivió esto, entonces es bueno exponerlo. sí, sí, claro. Estando en Perú, porque ya después de esa pobreza extrema, te vas a Perú, ahí encuentra una pareja, como tú acabas de decir. ¿Qué pasó con tu fe De en hecho, ese fue, lugar? fue al revés. Estuve en Perú, vuelvo a Canadá y acá es donde experimento ese nivel extremo de pobreza. Ok, ok. Y allí fue donde ocurrió algo. Ocurrió algo y es que estaba, estaba viviendo con esta familia, con la familia Castro, y allí un día hay una persona amigo de la familia, se llama Luigi Muscarneri, él viene a la casa, era fiesta de fin de año, y estamos él y yo hablando, y en lo que estamos conversando, yo estoy, en ese punto yo estoy, pastor, mire, yo estoy en lo más bajo de lo más bajo que yo haya jamás experimentado a nivel sexual, a Wow. nivel de pecado. Estaba yo en lo más bajo, hasta droga había probado porque yo hasta esa fecha nunca había consumido droga. Pero en ese momento hasta droga probé y estaba yo en lo más lejano posible. Y en ese momento tengo una conversación con este señor, con Luigi, y Luigi me dice, en la conversación, él me dice, Carlos, el problema con muchos cristianos es que ellos tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Hmm. Cuando él me dice esto, yo que me caigo para atrás, o sea, me quedo impactado y digo, ¿qué? Inmediatamente, yo primero lo que sentí fue la presencia de Dios allí. Yo decía, pero ¿cómo es que Dios se me está, cómo es que estoy sintiendo tu presencia, Señor, si yo estoy tan lejos de ti en este momento? Entonces siento la presencia de Dios y al mismo momento entiendo, como si Dios me estuviera diciendo, mi amor por ti es superior a tu pecado. Yo te quiero ayudar, pero tú no te dejas, porque el Señor de tu vida eres tú, no soy yo. Ujú. Yo dije, wow, y le dije a Luigi, Luigi, aquí pasó algo, no tienes idea. Y recuerdo que días después, eso me quedó ahí en mi mente, ¿verdad? Y yo días después me voy a encontrar con otro hombre con el que me encontré y salgo de su casa a las 7 de la mañana caminando por acá a menos 24 grados. Y estoy caminando allí y yo dije, esto es más de lo mismo, todo es más de lo mismo. Y me acordé de la conversación que yo había tenido con Luigi y yo dije, Señor, ¿sabes qué? Se acabó.
en este momento, ya no me importa lo que vaya a pasar con mi vida, si me cambias o no me cambias, si voy a ser homosexual, asexual, heterosexual, pongo todo de lado. Quiero seguirte, conviértete en mi Señor. En el nombre de Wow, Jesús, amén. wow. Era la primera vez en mi vida que yo le decía a Dios, no me importa lo que vaya a pasar conmigo, solo quiero seguirte. Esto es muy importante porque en Mateo 16:25 lo dice, el que quiera guardar su vida la perderá, el que la pierda por causa de mí la encontrará. Amén. Resulta que yo sin darme cuenta, había pasado tantos años pidiéndole a Dios por mi vida, mi vida, mi vida, mi cambio, que yo había hecho de mi cambio un ídolo. Ay, Y yo ay, no ay. buscaba a Dios por quien Él era, yo buscaba a Dios para que me cambiara. Wow. Y buscando mi vida la perdí. Pero ese día era la primera vez en mi historia que yo le decía, ya no me importa lo que vaya a pasar conmigo, de todos modos eché a perder mi vida, pongo todo a un lado. Ya no me importa si voy a ser gay, asexual, heterosexual, pongo todo a un lado, solo quiero seguir. A los 3 días, no voy a explicarlo porque sería demasiado largo, yo de hecho, yo escribí un libro donde comparto a detalle, pero, y en Tiene el que otro y en hablarme YouTube al lo pueden final de ese conseguir. libro. Ok, el caso es que a los 3 días resulta que estoy en la casa, escuchando unas prédicas, hice una oración simple y resulta que fui libre. Wow. Fui libre de lo que yo sentía hacia hombre. Y yo dije, ¿qué? Y el Señor me trajo a la mente y me dijo, ahora ve y cuenta todo lo que yo hice por ti. Pero lo Mm, hizo cuando ya no me importaba. Lo hizo cuando ya no me interesaba. Lo hizo cuando solo quería yo de Él y ya no importaba lo que iba a pasar conmigo. wow. Entonces Qué lección. comprendí que Él era un ídolo. Que cuando los pastores con buena voluntad me decían, bueno, tienes que orar, tienes que seguir, tienes que ser persistente, perseverar, era un absurdo, porque lo que estaba perseverando era en mi propia vida, mi vida, mi vida, mi cambio, mi cambio. Entonces, cuando yo rindo el deseo de cambiar para enfocarme en Él me hizo libre en 3 segundos. Wow. Bendito sea Dios. Pero ahí está la clave. Haz del Señor tu deleite y Él dará los deseos de tu corazón. Pero toda mi vida estoy enfocado en los Repítelo deseos de mi otra vez. corazón. Haz del Señor tu deleite y Él dará los deseos de tu corazón. Salmos 37:4. Yo todo el tiempo me enfoqué en los deleites de mi corazón cambiar, de que no me gustan los hombres, que me gustan las mujeres, casarme con una mujer, que yo no soy homosexual, que sea... Todo eso era mi ídolo, era mi corazón. Y el Señor dice, haz de Él tu deleite y Él dará. No te dice que te enfoques en tu corazón, dice que te enfoques en Él. Y Él se encarga de tu corazón. Pero yo no lo había entendido. O sea que hay dos fechas que son bien interesantes en tu vida, que Ajá, son, que son número uno, la del 31 de diciembre de 2014 exacto. y enero de 2015. Y en el- exacto, sí. Eh, Háblame de Sí. enero de 2015, porque enero de 2015 parece que fue bien fue, sustancioso. el- fue, re- fue lo que fue realmente lo que hizo un cambio, fue una transformación, porque no fue un cambio. Yo le digo a la gente me escribe y me dice, Carlos, yo quiero cambiar como tú cambiaste. Yo le digo, yo no cambié, en mis fuerzas nunca pude cambiar. A mí me Yo lo que hice fue cambiaron. hacerme a un lado, exacto, yo me morí a mí mismo y yo lo dejé a él darme una nueva vida. Eso fue lo que pasó. Entonces, en ese momento, cuando el Señor me hace libre, yo me doy cuenta y digo, wow, ok, entendí. No solamente el gusto desapareció, luego incluso sentí hasta asco de estar con hombres. Asco, cosa que nunca había sentido yo. Y dije, ok, Señor, me quiero llenar de tu palabra. Le dije, renuncio a todo lo que conozco acerca de ti. No Mm, renuncio a ti, pero renuncio a todo lo que conozco de ti. Revélate de nuevo, quiero conocerte. Y ahí sí. empezó el Señor a tratar conmigo. Y hay solamente 3 puntos clave que quiero dejar bien claro acá. 3 puntos que hoy día han pasado 8 años y me siguen dando libertad. Y es, primero, yo no entendía la salvación. Yo no entendía el perdón de pecado. El perdón de pecado, Dios no me estaba diciendo, te perdoné y no cometas más lo que hiciste. Atención, recuerda lo que hiciste. Dios nunca me estaba señalando mi pasado. En Hechos 26:18, el Señor Jesús le habla a Pablo y le dice, te envío para que los traiga de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de pecados y herencia con los santos. La palabra perdón que Pablo utiliza es áfesis, y áfesis en griego quiere decir perdonados dejándolos como si nunca hubieran hecho lo que hicieron. Y Dios me estaba diciendo, yo quiero que aceptes mi perdón, el perdón que te deja como si tú nunca hubieses hecho nada. Wow. Quiero que ni siquiera recuerdes tu pasado, porque delante de mí ni siquiera existe y jamás ha existido. No porque no lo cometiste, sino porque Jesús lo llevó. Yo Bendito dije, sea Señor, Dios. a partir de ahora, anclo mi pasado en ti. Segundo, la historia de la naturaleza pecaminosa, que me decían, no, que tu naturaleza pecaminosa, que tu naturaleza pecaminosa. Resulta que el Señor me muestra en Deuteronomios 30, versículo 6,
Él dice que Él circuncidará la carne del corazón y entonces le amaremos con todo nuestro corazón y viviremos. Ahí aparece una promesa. Y esa promesa se cumple en Colosenses 2:11, donde dice que fuimos circuncidados en Cristo, no de circuncisión hecha a mano, sino hecha del Espíritu, cuando nos quita la carne, la carnalidad del corazón, y unas versiones dicen la naturaleza pecaminosa. Dios me muestra que la naturaleza pecaminosa en Cristo Él la había quitado. Pero no es que la quitó solamente para dejarla así, sino porque en el nuevo nacimiento nos iba a dar una nueva naturaleza que era la suya en nosotros. Amén. Cuando dice 1 Juan 3:9, los que son nacidos de Cristo, los que son nacidos de Dios, no cometen pecado porque la simiente de Dios está en ellos y no pueden pecar porque son nacidos de Dios. Cuando Dios me muestra eso, me dice, me está mostrando, tu pasado en la cruz fue borrado, tu naturaleza pecaminosa fue quitada y en la resurrección te di mi simiente. Y mi simiente en griego es esperma. Él está diciendo, tu nueva naturaleza la creé con mi propia genética. Esa es la realidad de tu espíritu. Espiritualmente tú no tienes pasado, no tienes naturaleza pecaminosa, tienes mi naturaleza en ti. Amén. Vive en esta realidad. Amén. Mantén tu mente en esta realidad. La mente puesta en la carne es muerte, la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Amén. Romanos 8, 5 y 6. Entonces, cuando yo empiezo a entender que no se trataba de que Dios me cambiara las sensaciones, sino de que yo aprendiera a vivir en una realidad superior a las sensaciones, que era la realidad del espíritu, ahí es donde conseguí libertad. Wow. Ahí es donde conseguí continuidad. Que todavía hoy día pueden venir tentaciones, como lo dice Primera de Pedro 2:11, que dice que hay una guerra de deseos carnales contra nuestra alma, que todavía pueden venir tentaciones, pero que yo no soy las tentaciones, que yo soy la nueva criatura, el nacido de nuevo, el perdonado, el que tiene la naturaleza del Padre. Cuando yo empecé a verme a mí mismo como Él me ve, el Señor Amén. puso todas las cosas en orden. Y hoy día, bueno, a los 3 años me presentó a mi esposa y me casé y mi vida sexual hoy día no tiene nada que ver con mi pasado. De hecho, considero que mi pasado es la ceniza de lo que Dios me había preparado para el matrimonio, pero no fue pasar de la homosexualidad a la heterosexualidad, fue pasar de la homosexualidad indeseada a Jesús. Wow. Fue volver al Padre en Cristo Jesús y dejarme guiar por Espíritu Santo. Eres una Ese nueva era el diseño criatura. original donde tenía que volver. Una nueva Totalmente. Tenía que entenderlo y vivirlo acá en mi mente. Duraste 7 horas viendo unos videos donde llegaste a orar por cosas que tú mismo no entendías. ¿Cómo fue eso? Eso fue el día que hice esa oración. Escuché unas prédicas de un pastor y realmente las prédicas hablaban acerca de Dios, de su persona, de su naturaleza. Eso fue después de que yo le dije al Señor, ya no me importa si me cambias o no, solo quiero seguirte. Okay. Entonces, las prédicas eran acerca de Dios y yo quería conocer más a Dios, entonces empiezo a escuchar y escuchar. Y en ese tiempo que estoy escuchando, el pastor habló de la homosexualidad y esto lo digo siempre, este es mi testimonio, esto no aplica para todo el mundo, esto es lo que yo viví, no se puede generalizar. El caso es que él habló de la homosexualidad como un espíritu. Yo nunca había escuchado esto, de espíritus, de nada. Okay, yo venía mi primera iglesia fue una iglesia calvinista y ahí no escuchábamos nada, no se hablaba de temas de espíritu nunca. El caso es que este pastor habla de eso y luego más adelante la prédica habla del alineamiento. Entonces él habla de alinear tu cuerpo, tu alma, el alma, el espíritu, espíritu santo. El caso es que al finalizar las 7 horas de prédica, que yo nunca había escuchado tantas horas de prédica, pero en este momento yo quiero conocer acerca de Dios, entonces yo escucho las prédicas y al final yo digo, bueno, voy a hacer una oración, ¿qué pierdo? Y dije, Señor, en el nombre de Jesús, yo alineo mi cuerpo a mi alma, mi espíritu, Espíritu Santo, y yo echo fuera este espíritu de homosexualidad que me ha destruido toda mi vida, restauro el diseño original por el cual tú me creaste, y oro por mi esposo y por mis hijos en el nombre de Jesús, amén. Yo digo, ¿qué? ¿Pero dónde salió esta oración? ¿Qué es esto? Pero ahí fue donde me di cuenta que es como que un switch había pasado en mi pecho y que sentí que algo había pasado. Y yo tomo el teléfono, que era una biblioteca de pornografía homosexual, y yo me doy cuenta que estoy viendo la foto y no siento nada. Y ahí es donde el Señor me dice, por la primera vez que escucho su voz, me dice, ahora ve y cuenta todo lo que Dios hizo por ti. Wow. Pero lo hizo cuando no estaba yo buscando nada, yo lo estaba buscando era Él, me interesaba era conocerlo a Él, me interesaba era conocer su persona, no me interesaba mi vida. Yo había realmente muerto a mí mismo. ¿Pudiste concluir que tu problema al entrar y salir de la iglesia era que realmente tú no tenías una relación con Dios?
Más allá de no tener una relación con Dios, porque yo recuerdo que sí viví una conversión en el 2004 cuando vi la Pasión de Cristo. Creo que el monstruo más grande acá, el verdadero enemigo detrás de todo esto se llama religiosidad. Ese es el verdadero demonio, esa es la verdadera potestad con la que hay que hacer guerra. ¿Por qué? Porque si yo desde un principio, en el 2004, hubiese entendido el perdón de pecado, hubiese entendido la vida en el Espíritu, hubiese entendido en el problema no era el pecado, el problema era comprender tan mal la palabra. De hecho, por comprender mal la palabra, estuve atado al pecado con mucha más fuerza que el pecado en sí. Wow. Entonces, por eso hoy día mi enfoque, y si lo ven en mis redes y todo lo que yo comparto, mi enfoque es desmenuzar la palabra y romper tantos consigiosos que nos han mantenido atados, cuando lo que Dios estaba planteando no era eso. Lo que Dios quería, lo que Jesús quería, o lo que le da honor al Padre, es que nosotros aceptemos en el corazón lo que Jesús ya hizo por nosotros. Ya Él nos perdonó, ya Él nos reconcilió con Él, ya Él mismo nos quitó la naturaleza pecaminosa, Él nos da su naturaleza, nos hace de nuevo, Él nos da su espíritu, nos hace uno con Él, nos siente en los lugares celestiales, nos manda a vivir en la realidad de la palabra y no en la de la sensación. Entonces, toda mi vida luché con sensaciones, que esto es lo que siento, pues soy homosexual. Ah, no, que ya no quiero ser esto, entonces lucho contra la homosexualidad. Ah, entonces que ya me cansé de luchar, entonces tuerzo la palabra por causa de lo que siento. Y Dios me dice, no se trata de lo que sientes, se trata de que aprendas a vivir en la realidad de la palabra y dejar de lado las sensaciones. Wow. Dios nunca llamó a nadie a vivir por sensación. Entiendo que en el mundo esa es la realidad que se tiene, no hay otra. Pero una vez tienes un encuentro con Jesús, tenemos la libertad de volver del reino de las sensaciones al reino de la palabra. Wow. Te cambió Dios. Totalmente, fue Él. Es que por eso digo que yo no viví un cambio, viví una transformación. Ahora eres casado. Sí, tenemos 4 años. Tenemos 4 años de casados, 2 perritos y estamos buscando descendencia. Wow, Carlos, de verdad que interesante este testimonio tuyo. Muy interesante Amén. porque vemos a Dios, te reitero, ¿verdad? Vemos a Dios detrás de ti. Y nos da la gran enseñanza de cómo alojarnos en sus brazos es suficiente para uno producir un cambio en la vida de uno. ¿Es así? Totalmente. Y de hecho, yo comprendí que muchos años pasé pensando que Dios estaba molesto conmigo, que Dios estaba esperando que yo cambiara para serle agradable, cuando realmente lo que Dios estaba esperando es que yo le rindiera el corazón, que yo dejara de buscar mi vida y mi cambio para buscarlo a Él y Él hacer en mí lo que solamente en sus fuerzas podía. Yo lo que tenía Wow. era que rendir el corazón. Ahora Y le tiene tu digo algo, esto lo iglesia. anuncio así. ¿Sí? Yo, bueno, soy anciano en la iglesia y predico constantemente en la iglesia, pero que sepan que hoy que no soy yo solo, que desde que yo empecé a compartir y que escribí el libro y que mucha gente lo ha recibido, más de 300 personas han vivido la misma transformación que yo, solamente por comprender el perdón y la nueva naturaleza, por Wow. comprender realmente la cruz y la resurrección. Comprendieron la cruz y la resurrección y dijeron, oh, pero entonces esto no tiene parte en mí. Yo soy una nueva criatura, Señor, se acabó. Y ¡pum! Libertad. Así. Qué impresionante eso, Porque es la Carlos. verdad la que hace libre. Es la verdad la que Así hace libre. es, así es, así es. ¿Vives en Canadá? Sí. Ay, tú eres Queriendo, venezolano, queriendo que Dios nos mueva para otro lado. Porque esto está muy frío. pero no para Venezuela. No, no creo que sea para Venezuela. Pues eres venezolano. No creo. Sí, 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 sí. Ok, Carlos, mira, yo no quiero perder el contacto contigo. Yo creo que, Amén. yo creo que debemos continuar profundizando la relación. Tú hablaste con Eleana, Amén. que es venezolana. Ella es nuestra secretaria de la iglesia y es venezolana, se desvive por los venezolanos. Nada más que yo le dijera Amén. que Qué tú eres bueno. venezolano, de una vez, déjame hablar con él otra vez. En nuestra iglesia tenemos muchos venezolanos, Sí, amén. y lo amamos. De Qué verdad que bueno. sí, lo amamos. Eh, ¿Tiene algo más que te falte comunicarnos con relación a este poderoso testimonio?
Actualmente después de haber hablado con tantas personas en la misma situación dentro de la iglesia, más de 14.000 personas dentro de la iglesia viviendo exactamente lo mismo, luchando por cambiar, no entendiendo, dándome cuenta que no comprenden la palabra. Tengo 2 años dando formación a líderes, a pastores, líderes, evangelistas, ministros, buscando ayudarles a comprender mejor el tema y cómo llevar a las personas, no a un cambio de orientación, sino a rendir el ídolo del cambio y llevarlos de vuelta al verdadero diseño original, que es una conexión con el Padre en Cristo Jesús y que aprendan a guiarse por Espíritu Santo. Entonces yo hoy día estoy dando material a líderes para que puedan atender los casos que tienen en la iglesia, pero de una forma completamente diferente. Porque no creo que nadie pueda cambiar la orientación sexual de alguien, pero sí podemos llevar a las personas a morir en Cristo y a que Dios los haga una nueva criatura. Y a Amén, que amén. aprendan a vivir en el Espíritu. Allí hay libertad, allí hay transformación, allí hay novedad de vida, en la vida en el Espíritu. Entonces, creo que en los últimos 2 años he dado formación a más de 2.000 líderes y pastores y ha sido una bendición. Ya dentro de 2 meses estoy lanzando esas formaciones en línea, en francés, en inglés, en español. El libro va a salir en francés también. Entonces, realmente todo se trataba de comprender la palabra, de comprender la palabra. La temática parece compleja, pero no lo es. Bueno, es que la palabra nos hace Aquí libre. escucho a mi esposa. Yo estoy aquí con ustedes, mi esposa está en la habitación dando consejería a una muchacha. Wow, gloria a Dios. Ella es canadiense. Ella es canadiense porque los dos somos nos nacionalizamos, pero ella es moldava. Ella viene de la Europa del Este, al lado de Ucrania. Wow. Preséntanos el libro, por favor. Aquí está. El libro se llama Inexplicable. Inexplicable. No es mi testimonio está solamente en la introducción, porque de todos modos mi testimonio está disponible en línea. El libro realmente es una herramienta para la renovación de la mente de quienes han pasado eh, cosas similares a las que yo pasé o que han tenido ataduras al pecado sexual o personas que no han comprendido realmente el Evangelio, que tienen lucha, depresión, pensamientos suicidas. Realmente el libro es una herramienta de renovación de la mente a quienes han luchado con los pecados del pasado, con la vergüenza, la culpa. Imagínense cuánta Wow. vergüenza pudiera tener yo en mi vida y no tengo, Amén. porque yo sé que esta nueva criatura que soy nunca ha estado allí, nunca hizo las cosas que hizo el antiguo Carlos. Entonces yo hablo con libertad porque yo hablo de un muerto, yo hablo de alguien que no existe, esa es la verdad. Carlos, Entonces ¿cómo lo el libro es una conseguimos el herramienta. libro? El libro actualmente está solo en Amazon, en formato digital o en formato impreso. O sea que en Esa es, Dominicana esa es podemos la... pedirlo por Sí, Amazon. totalmente, lo piden por Amazon, esa es la vía de distribución. Wow. Carlos, de verdad no te imaginas lo que ha representado para mí tenerte en este espacio. Gracias. Y me hablaste de que había posibilidad de venir a Dominicana y Amén. no puede dejar de venir a la iglesia Buenas Nuevas. Sería un honor. Cuando vengas, como ya vamos a estar en comunicación, pues Amén. entonces yo sé que se facilitará el que podamos vernos de manera personal. Carlos, Sería todo un honor. algún consejo, repíteme, pues te No, interrumpí. no, sería todo completamente un honor estar con Ok, ustedes. ok. ¿Eres anciano en tu iglesia? Sí, 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 sí. Sí, en Carlos, la iglesia sirvo. ok, ok. Mira, Carlos, ¿algún consejo a jóvenes que en este momento están así como tú estuviste? Hay tantas personas, no en Dominicana, sino también en el mundo, que están atravesando, y más hoy día, con estos movimientos LGTB y tantas cosas que tú sabes que se mueven alrededor de este tema. Entonces, si tú tienes algún consejo a padres para que cuiden sus hijos, a jóvenes, sería interesante que aproveche la plataforma. Em, yo entiendo que en el mundo solamente se vive por las sensaciones. Cuando Adán y Eva cayeron, ellos vivían, antes de caer, vivieron por la palabra. Y cuando ellos caen, ¿qué es lo que ellos dicen? Me sentí desnudo y me cubrí, tuve miedo y me escondí. Es decir, ya no es
Lo que Dios dice ahora es lo que yo siento y lo que yo percibo. Y eso es lo que Adán y Eva heredaron a la humanidad, las sensaciones y la percepción. Entonces, hoy día toda la humanidad que no conoce a Dios funciona por lo que siente. Y lo que se promueve es lo que siente. ¿Te sientes así? Eso eres. ¿Te sientes asado? Eso eres. Si estás en la iglesia, debes aprender a dejar de lado ese reino de las sensaciones y aprender a vivir de nuevo por el reino de la palabra, porque estamos de vuelta al reino de la palabra, porque Cristo hizo las paces con Dios y tenemos paz para con Dios y podemos volver de nuevo a vivir por lo que Él dice. Y eso es lo que a Él más le agrada. Entonces, cuando empiezas a aceptar lo que Él dice por encima de lo que sientes, empiezas a verte a ti mismo perdonado, amado, acepto en el amado, nueva criatura, a vivir en el Espíritu. Entonces va a llegar el día en que cuando las tentaciones de las sensaciones vengan, no vas a cuestionar la verdad por causa de lo que sientes, sino que vas a cuestionar lo que sientes por causa de la verdad. Porque hoy día el enemigo viene a recordarme mi pasado y me viene a dar sensaciones. Y yo en ese momento digo, Señor, mira lo que siento, pero tu verdad dice que yo ahí nunca he estado y que mi nueva naturaleza no produce eso. Te callas, Satanás. Carne te calla. Señor, te doy gracias porque descanso en lo que tú hiciste y no en lo que yo tengo que hacer. Amén. En ese momento en el que tomas postura en la verdad, el chamuco, el mentiroso huye porque no puede sostenerse ante la vida del Espíritu. Primera de Juan 5:4 dice que todo lo que es nacido de Dios ha vencido al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en lo que Él ya logró, nuestra fe en lo que Él hizo. Solo hay que descansar en lo que Él ya logró. Lo que Él más quiere es que reposemos en la hora completa de la cruz y la resurrección. Amén. Amén. Carlos, un fuerte abrazo. Te reitero una vez más las gracias por haber aceptado esta invitación. Y que Dios te bendiga. Gracias a usted, pastor. Que Dios te bendiga, bendiga a tu esposa. Y yo sé que grandes cosas Dios continuará haciendo en tu vida. Amén. Un fuerte abrazo, Carlos. Gracias a usted. Bendiciones. Amén. Amén.